Perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó. Referido a la gloria del Evangelio de Cristo. Amén. Hemos visto ya la misión de Cristo. ¿Se acuerdan que hemos visto 3 sermones hablando de cuál era la misión de Cristo? Y hoy vamos a empezar a ver nuestros propósitos en Cristo. Hemos visto cuál era la misión de Él. ¿Se acuerdan que hablamos? Que había 2 declaraciones que la palabra nos habla con respecto a la misión de Cristo, que era por un lado dar vida eterna y por otro lado una vida abundante. Y con respecto a eso que hemos visto, es que cuando hablamos de que por medio de la obra de Cristo el cristiano recibe la vida eterna y recibe la vida abundante, dijimos que una de las características o una de las cosas que el cristiano logra comprender cuando él entiende que tiene una vida abundante y una vida eterna, es una vida con propósito. ¿Se acuerdan que hablamos? Decíamos, a partir de esto se devela uno de los grandes dilemas que tiene el hombre y la mujer en la tierra, que es ¿cuál es el propósito de vivir? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué estoy en la tierra y cuál es el propósito que tengo? Y vimos que a través de comprender que Dios nos ha dado una vida abundante y comprender qué es la vida eterna, que no solamente es una vida sin fin, sino también una vida en la cual ahora el cristiano logra tener un conocimiento cada día más pleno del Señor Jesucristo. Es por medio de la vida eterna que nos ha dado que podemos conocer más de Él, más de su presencia, más de su gracia, más de su poder, más de su paz, más de su misericordia y muchas cosas más que hemos visto. Pero hablando con respecto entonces a la vida con propósito, lo que vamos a empezar a ver hoy por un par de sermones va a ser definir cuáles son, obviamente lo vamos a hacer a grandes rasgos porque si quisiéramos hablar con más detenimiento podríamos estar horas y horas, pero intentar hablando a grandes rasgos esos propósitos a los cuales nos referimos. ¿Cuál es el propósito que tenemos en Cristo? Y podemos resumir estos 3 propósitos, del cual hoy solamente vamos a ver uno, pero podemos resumir estos 3 propósitos maravillosos en 3 puntos que vamos a desarrollar. Los 3 serían, el primero, la glorificación de Dios. El segundo punto es la edificación de la iglesia. Y el tercer punto, la salvación del mundo. Estos son los 3 propósitos que tenemos en Cristo, en la vida cristiana, en lo que el Evangelio nos enseña con respecto a cuáles son nuestros propósitos. La glorificación de Dios, la edificación de la iglesia y la salvación del mundo. Hoy vamos a ver el primero de ellos. Y seguramente podemos definir que es más importante. ¿Por qué más importante? Porque justamente la glorificación de Dios, de ese propósito se desprenden los otros 2. Cuando nosotros glorificamos a Cristo en parte, cumplimos con el propósito. O sea, cuando vamos a edificar la iglesia, a trabajar en el propósito de edificar la iglesia, cumplimos con el propósito principal, que es la glorificación de Cristo. Cuando evangelizamos, cuando nos preocupamos por la salvación de las almas, estamos pensando también en ¿qué? En la glorificación de Cristo. Que Cristo reciba la gloria. Por eso les digo que este es el propósito principal por el cual Dios nos ha creado. Ese es el propósito que nos ha hecho. Y vamos a verlo. Y quiero que primero, antes de entrar a ver qué significa glorificar a Dios, veamos un versículo que realmente hoy cuando estaba pensando y armando este sermón, sinceramente cuando lo empecé a volver a ver, uno lo lee una y otra vez, pero volver a reflexionar en esto nos toca el corazón, nos llena con algo precioso. Fíjense, Isaías capítulo 43, versículos 6 y 7 nos dice el propósito de por qué Dios nos creó. Isaías capítulo 43, versículo 6 y el versículo 7 es el más claro que habla al respecto. Dice la palabra del Señor: diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas,
trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Y el versículo 7, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. Todos los míos, todo mi pueblo, todos mis hijos fueron creados para mi gloria. Yo los creé para mi gloria, los formé, los hice para mi gloria. ¿Qué significa que Dios nos ha creado para su gloria? Esto quiere decir, en un sentido, que nos hizo para su deleite, para su disfrute. Fíjense lo que dice un par de versículos antes. Fíjense el versículo 3. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Versículo 4. A mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y esto es una verdad asombrosa, porque pensemos de esta manera. Nuestro Dios es un Dios que entre sus atributos está el ser autosuficiente. Él no necesita de nosotros para ser más feliz. Él está totalmente complacido en Él mismo. Él no necesita de nosotros para ser más feliz o estar más contento. ¿Se acuerdan cuando Jesús se va a bautizar? Dice que Él se bautiza, el Espíritu Santo desciende como paloma, pero se escucha una voz del cielo. Es el Padre. ¿Él qué dice? Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Él está diciendo en ese momento, yo no necesito a nadie de ustedes para complacerme. Con Él me basta y me sobra. Yo no necesito otro. No necesito de nadie más para ser feliz. Estoy totalmente autocomplacido y me alcanza con mí mismo para ser feliz. Algunos dicen por ahí que Dios se sentía muy solo y por eso creó al hombre. Es una total tontera. Él no necesitaba de nosotros para ser feliz. Desde los siglos, desde la eternidad, Él ha sentido total complacencia en su Hijo, y el Hijo con Él, y el Espíritu Santo con ellos. Ellos no necesitaban de nadie para ser feliz. No necesitaban de Él para hacer su obra. ¿Se acuerdan cuando Pablo le habla allá a los atenienses? Le dice, el Dios de los cielos, el cual no habita en templo hecho de manos de hombre, ni necesita de nosotros para ser honrado. Él es todo, Él no necesita de nosotros. Las personas piensan, bueno, si yo acá no hago, no pasa nada. No, Él no necesita de vos y de mí. Si él así lo piensa, puede usar un burro, puede usar las piedras para hablar. Él no necesita de nosotros. Pero aún así, siendo nuestro Dios un Dios autosuficiente en todo, miremos esta gran verdad. Siendo Él autosuficiente en todo, y que no necesita de nosotros para así ser feliz, aún así se deleita en nosotros. Por un lado, le hemos definido, Él no necesita de nosotros para ser feliz, pero por otro lado, Él se deleita en los suyos. Él se deleita en vos y en mí. Dice, a mis ojos fuiste de gran estima, yo te amé. Si es necesario, voy a dar naciones por vos. ¿Pero que tengo algo especial? No, no es por nada especial. Ha sido que te he amado como eso sea, de pura gracia. Esto es terrible. Hay un versículo que hoy nunca lo había leído, pero hoy cuando lo volví a leer, mi corazón se conmovía. Se encuentra en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31, versículo 28 al 30. Y vamos a prestar atención especial al versículo 30. Pero vamos a ir del 28. Jeremías 38 del 18 al 20, no 28 al 30. 18 al 20. Capítulo 38. Capítulo 31. Sí, me equivoqué, perdón. Capítulo 31, versículo 18 al 30.
Es Dios acá hablando. Dios acá está hablando por medio del profeta. Fíjense lo que dice. Jeremías 31, versículos 18 al 20. Escuchando, dice Dios, he oído a Efraín que se lamentaba. ¿Qué decía Efraín? Me azotaste y fui castigado como novillo indómito. Y mire el clamor del pueblo, que es tal vez el clamor de nosotros. Conviérteme, conviérteme, Jehová, conviérteme, Dios, y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Porque después que me aparté de vos, Señor, tuve arrepentimiento. Y después que reconocí mi falta, herí mi muslo. Me avergoncé y me confundí, porque llevé la afrenta de mi juventud. Dios estaba escuchando al pueblo que decía, pecamos contra vos, Señor, por favor, convertinos a vos, para que entonces nos podamos convertir. Nosotros recurrimos a tu gracia, Dios, le está diciendo el pueblo, porque nosotros te fallamos una y otra vez. Te pedimos que en tu gracia vos nos conviertas. Y fíjense ahora, Dios había escuchado a su pueblo. Fíjense el versículo 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es como un niño en quien me deleito? Y fíjense lo que dice él. Pues desde que hablé de él, dice Dios, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas, dice Dios, se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Fíjense, Dios dice, no es para mí, lo veo a este mi pueblo. Lo veo a mi hijo y lo veo arrepentido. Es como un niño para mí. Es mi deleite. Pero fíjense qué más dice Dios. Desde que hablé de él, no sé, me imagino tal vez en los cielos hablando de la Trinidad. No sé. Pero fíjense, desde que hablé de él, no he dejado de pensar en él. Desde que, llévalo hasta tu vida. Desde que Dios vio ese arrepentimiento en vos, desde que vio ese clamor, Él dice, yo, desde que hablé en el cielo, no sé, el Padre hablando con el Hijo, pongámoslo de esta manera, vamos a volar un poco, como dicen los chicos. Tomémoslo de esta manera, imagínense, el Padre hablando con el Hijo y diciendo, desde que lo mencioné a Carlos, no dejé de pensar en él. Así dice acá. Me acordé de él constantemente, pensé en él. Es más, mis entrañas se conmovieron por él. Yo, cuando encontré este versículo, dije, Señor, ¿cuánto nos ama? Poné tu nombre ahí. Desde que pensé en Andrea, no dejé de pensar en ella. Desde que lo hablé. Desde que hablé de Analía, no dejé de pensar en ella. ¿Entienden este amor? Yo no logro comprender cómo Él nos pudo haber amado tanto. ¿Cómo Él te amó tanto a vos y a mí? Ha sido para mí, dice, como mi deleite, como mi niño pequeño, el cual lo veas al niñito, ¿no? Y lo levanta y lo acaricia y lo abraza. Ha sido para mí como eso, dice Efraín. Para mi deleite lo cree. Y cuando lo veo así, pidiéndome, Dios, papá, convertime a vos, es cuando más todavía me deleito en Él. Y no dejo de pensar de Él cuando clama por mí. ¿Cómo no voy a tener misericordia de Él? Si lo amo con un amor que
toca lo más profundo. Sabemos que nuestro Dios es espíritu, Él no tiene entrañas en sí, pero da esta idea para que entendamos. Nosotros, eso que en las entrañas se nos mueve, cuando amamos, así es nuestro Dios, así nos ama. Oh, cuánto Él nos ama, cuánto. Él, dijimos, es autosuficiente, pero aún así, mostrando la riqueza de su gracia, nos muestra un amor que no llegamos a comprender. Pero así es Él. Así es. ¿Cuánto da gloria a Dios? Gloria a Dios. Entendemos este versículo de cuánto Él nos ama. Corría una lágrima hoy cuando pensaba en esto. Pero vamos a seguir adelante porque si no nos vamos a morir de amor por el Señor. Continuemos entonces. Por otra parte, podemos entender también que somos creados para que todo lo que hagamos sea para su gloria. No solo que fuimos creados para su deleite, sino que el propósito de ser creado, y qué bueno que sea Él, porque Él es nuestro creador y sabe bien cuál es el propósito por el cual nos creó. Su propósito para crearte a vos y a mí es para su gloria, es para glorificar a Dios. Fíjense en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Miren lo que dice ahí, un versículo bastante conocido, pero que siempre que lo leemos vamos a meditarlo. Dice el apóstol Pablo: si pues comen o beben o hacen otra cosa, hagan lo que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Lo que Pablo está diciendo en resumidas cuentas es: el propósito para el que ustedes fueron creados es para que todo lo que hagan sea para la gloria de Dios. Ese es el propósito para el que fueron creados. Fueron creados, diseñados, armados, aún desde antes de la fundación del mundo, escogidos para que todo lo que hagan sea para su gloria. Todo. ¿Por qué dice comer y beber? Porque aún en lo más cotidiano, aún en lo más simple, aún en la necesidad más simple, aún en la obra más simple que hagamos, tiene que ser todo para su gloria. Hagan todo para la gloria de Dios. O sea, busquen glorificar a Dios con todo lo que hagan, cumpliendo de esta manera el propósito para el cual fueron creados. Busquen, o sea, fíjense como dice acá, busquen utilizar, busquen hacer, busquen cumplir, que todo lo que haga sea para su gloria. ¿Cómo entendemos esto? A veces me pasa, yo soy una persona no muy ducha con las herramientas, de hecho no tengo muchas, pero a veces, ¿viste? Pasa eso, vos decís, bueno, tenés que clavar un clavo, ¿dónde está el martillo? No lo encontramos, y de repente encontramos una tenaza, ¿viste? Y le queremos dar, ¿viste? No sirve, más o menos clava, pero ¿por qué? Porque el propósito, agarro con un destornillador, ¿viste? Con el pegado con el mango y se rompe el mango, no sirve para nada, porque no fue creado con ese propósito. El destornillador fue creado para los tornillos, no para clavar un clavo. Para eso hay un martillo. Entonces tengo que buscar darle a mi vida el propósito para el cual fue creado, no otra cosa. Fui creado para que todo lo que haga sea para darle gloria a Dios. ¿Puedo darle otro uso? Sí, pero no es el uso adecuado para el cual fuimos creados. Y esto involucra toda mi vida. Yo no puedo decir, bueno, mi vida, mi espíritu es para la gloria de Dios, con Él adoro al Señor, le canto, pero bueno, mi cuerpo no, de ninguna manera. Fíjense, ahí nomás donde están en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 20. Fíjense. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es el precio? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Glorifiquen pues a Dios
en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Toda mi vida tiene que ser un instrumento para darle la gloria a Dios. El uso que tengo que darle a mi espíritu y a mi cuerpo, o sea, a todo mi ser, tiene que ser darle la gloria a Dios. No puedo decir con mi cuerpo no le doy gloria a Dios, pero con mi espíritu sí. No puedo. Mi cuerpo y mi espíritu son de Él. Fueron creados para el propósito de glorificarlo a Él. Por eso debo usarlo para su gloria. Toda mi vida, todo mi ser, mi mente, mis pensamientos, mis motivaciones, mi forma de actuar, mi forma de hablar, mi forma de ver, mi forma de escuchar, todo tiene que ser para su gloria. Para glorificarle a Él. ¿Cómo cumplo entonces con nuestro propósito? O sea, decimos, bueno, mi cuerpo, mi vida tiene que ser para glorificar a Dios. Bueno, ¿y cómo lo glorifico? ¿De qué manera? ¿Cuáles son las formas? ¿De qué forma yo puedo entonces glorificar a Dios? Lo primero que debemos hacer antes de ser más específico es, tenemos que notar al respecto que nuestra motivación y nuestro ejemplo a seguir es nuestro Señor Jesucristo. Para poder entender cómo con mi vida tengo que glorificar a Dios, necesito ver a Cristo, cómo Él lo hizo. ¿Y cómo Él lo hizo? Bueno, San Juan capítulo 17, versículo 4 nos dice cómo lo hizo. Fíjese lo que dice Jesús. Está hablando con el Padre. Él está orando. El versículo 13 es el que hablamos sobre la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien has enviado. Y el versículo 4 nos da el ejemplo. Jesús dice, yo te he glorificado en la tierra, Padre. ¿Cómo? He acabado la obra que me diste que hiciese. El propósito que me encomendaste en la tierra, lo cumplí. Él cumplió con su misión, hemos visto. ¿Cuál era la misión que él tenía que hacer? Dar vida eterna y dar una vida abundante. ¿Se acuerdan que hemos visto? ¿Se acuerdan que hemos visto anteriormente? Su misión era venir a dar vida eterna, dar una vida abundante. Y él dice ahora, Padre, yo cumplí con el propósito que me mandaste. Vos me mandaste, yo tenía que venir y respetar en todo la ley. He cumplido en todo, me he sujetado en todo a vos, Padre. Toda la obra que me mandaste, yo lo hice. Y no lo hice regañadiente. Hacer tu voluntad, Padre, me ha agradado. En todo cumplí. Fui obediente. Voy a ser obediente hasta la muerte. En todo voy a obedecer. Ese tiene que ser nuestro ejemplo. Así como Cristo, nosotros buscar en todo, cumplir con el propósito, con la misión que nos ha encomendado. Así Él tiene que ser nuestra motivación, nuestro ejemplo a seguir. Así como Cristo en todo buscaba obedecer o cumplir la obra con que se le mandó, nosotros tenemos que cumplir también con la obra que se nos mandó. ¿Qué se nos mandó a hacer? Glorificar a Dios en todo. Cada día pedirle, Señor, ayúdame a cumplir con el propósito con el que me creaste. Vamos a ver algunas formas específicas en las cuales cumplimos con este propósito. ¿Le parece? ¿Se anima a mirar conmigo algunos? Vamos a mirar algunos. No son muchos, no vamos a demorarnos mucho, pero vamos a ver algunos. Una de las maneras en la cual glorificamos a Dios es la que comúnmente todos conocemos, por medio de la alabanza y adoración a Dios. El salmista David lo dice en Salmos capítulo 86,
versículo 12, fíjense. Salmo de David, una oración de David dice: te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Por medio de la alabanza, Señor, te voy a glorificar. Por medio de una adoración te voy a glorificar. Por medio de la alabanza glorificamos a Dios. Por medio de rendirle alabanza al Señor. Por medio de glorificar su nombre, cumplimos con esto. Y para ir entendiendo entonces este concepto es el siguiente. Glorificar a Dios entonces significa darle la honra, alabanza, exaltación como el único Dios digno de ese reconocimiento. Glorificar a Dios entonces significa darle la honra, alabanza, exaltación como el único Dios digno de ese reconocimiento. Para entenderlo lo leemos al revés. Glorificar a Dios es reconocer que Él es el único digno de toda honra, de toda alabanza, de toda exaltación. Él es el único digno. Reconocer y decir: Señor, vos sos el único digno. Pero no solo a través de la alabanza, vamos a ver otra forma, pero sí tener esto siempre en mente. Glorificar a Dios es reconocer que es el único digno, que no hay otro fuera de Él que sea digno, no hay otro que merezca gloria fuera de Él, no hay otro. Nosotros no somos dignos. Y Él se encargó de hacer las cosas de manera que ninguno robe su gloria. Ya hemos visto en el plan de salvación, Él hizo todo ¿para qué? Para que ninguno se lleve la gloria que solamente a Él le pertenece. Hemos visto en Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos, por medio de la fe, esto no es de vosotros, es un don de Dios. No es por obra, ¿para qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie diga: bueno, yo en parte recibo un poco de la gloria porque en parte fue algo que yo hice. No tuvimos que ver nosotros. Ni tendemos que ver nosotros en permanecer en esta salvación. ¿Por qué? Porque Él no va a compartir su gloria con nadie de nosotros. Porque solamente Él es el único digno de gloria. Porque aún lo que podemos hacer nace a partir de su gracia obrando en nuestra vida. Él es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces de ninguna manera yo podría jactarme. Como dijo Pablo: en nada puedo gloriarme si no solo en la cruz, en Cristo el Señor. Nadie se puede llevar la gloria. Él hizo la obra completa. Nuestras obras son solamente evidencia y fruto del cambio que Él produjo en nuestra vida. Pero de ninguna manera me podría jactar por eso. Porque, como dijo el apóstol Pablo, soy lo que soy por gracia de Dios. Ahora bien, otra manera de cómo mi vida glorifica a Dios, otra de las maneras es por medio de llevar mucho fruto. Juan capítulo 15, versículo 8. Él está hablando acá de la vid verdadera. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos, mi padre es el labrador. Y fíjense lo que dice acá. San Juan capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y sean así mis discípulos. Una vida llena de fruto glorifica al Padre. ¿Por qué? Hemos visto ya, ¿se acuerdan? Gálatas capítulo 5, versículo 22, los frutos del Espíritu: amor, paz, paciencia, longanimidad, dominio propio. ¿Por qué glorifica a Dios el que llevemos muchos frutos? Porque el llevar muchos frutos en nuestra vida muestra los mismos atributos de Dios. Amén. Si mi vida está llena de fruto, va a haber mucho amor. Por lo tanto, voy a mostrar el amor que hay en el Padre, también en mí lo voy a mostrar.
para que la gente pueda conocer. ¿Se acuerdan que hablamos ayer? La necesidad, somos representantes de Dios en la tierra. Por lo tanto, para que el mundo pueda ver y Dios se pueda llevar la gloria, es mostrando a través de ¿qué? De los frutos que hay en nuestra vida. Aquellos que viven una vida piadosa, una vida llena de fruto, muestran en parte con quién se identifican. Es como el dicho, tal es el discípulo, tal es el maestro. ¿Se acuerdan que le pasó a los apóstoles? Lo de Sanedrín, y reconocieron que habían estado con él. ¿Por qué? Porque hablaban de la misma manera que él hablaba. Entonces, una vida llena de fruto glorifica a Dios. ¿Por qué? Porque muestra parte de sus atributos. Porque Él hoy en este tiempo, ¿cómo hace para mostrar sus frutos? ¿Cómo hace para mostrar cómo Él es? Lo hace por medio de su iglesia. Y esto tiene que traer temor a nuestra vida. Lo hemos hablado ayer y podemos volver a repetirlo hoy. Es importantísimo notar esto. Tenemos que mostrar algo diferente. No podemos pensar que podemos mostrar a Cristo viviendo la misma vida que vive el mundo, viviendo sus mismas costumbres, viviendo su misma manera de hablar. A veces algunos dicen, bueno, como para llegar mejor a las personas, hagamos cosas parecidas a ellos. ¡No! No necesita la gente más de lo mismo que ellos ofrecen. No necesitan lo mismo. Necesitan una vida llena de fruto del Espíritu Santo. Y eso marca diferencia. El cristiano lleno de frutos marca diferencia, lo vimos recién. Para que lleven mucho fruto y glorifiquen al Padre. En esto muestran que son mis discípulos. Dicen que son mis discípulos, lo van a mostrar por medio del fruto que lleven. Por medio del fruto se conoce quiénes son los verdaderos discípulos, a los cuales no son. Quiénes sí, quiénes no, por medio de los frutos los van a conocer. Es imposible querer llamarse discípulo sin vivir la vida que Cristo vivió, como decía un hermano, como decía un misionero por ahí, seguidores que nos siguen. Es increíble pensar que puedo decir que soy cristiano y no vivo la vida, no imito la vida que Cristo vivió. Soy un seguidor de alguien que en realidad no sigo. Una locura. Tengo que vivir de la misma manera, procurar cada día vivir de la misma manera que Él vivió. ¿Y cómo lo hago? Por medio de los frutos en mi vida. La vida llena del Espíritu Santo irremediablemente va a producir fruto. Algunos dicen, yo estoy lleno del Espíritu Santo. Che, pero ¿y tu vida? No importa, pero yo estoy lleno. ¿Cómo podés pensar de que tu vida pueda realmente ser llena del Espíritu Santo si no hay fruto? Irremediablemente una vida llena de fruto, una vida llena del Espíritu Santo produce en nosotros una vida llena de fruto. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. Esa es una persona llena del poder del Espíritu Santo, llena del Espíritu Santo. ¿De qué manera también glorifico a Dios? Glorificamos a Dios por medio de nuestra buena manera de vivir. Por medio de nuestra buena manera de vivir. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Fíjese. Manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En NBI dice, en el día de la visitación de su gracia. ¿Qué quiere decir esto? El vivir, Primera de Pedro 2:12,
El vivir de esta manera, una buena manera de vivir, delante de los inconversos, hará que ellos consideren. ¿Qué quiere decir consideren? Que te observen, que vean a ver tu vida. Las personas, aunque vos no lo creas, ellos te observan. Cuando se enteran de que sos cristiano por H o por B, ellos te están mirando. Ellos te están observando. ¿Qué están mirando? Lo que haces. ¿Cómo te comportás? ¿Cómo vivís? Ellos lo ven. ¿Y para qué les sirve esto? Porque a través de tu manera de vivir, como dice acá, para que murmuran de vosotros como de malhechores. Hay personas que dicen, vos cristianos, vos sos de esa iglesia que roban, que le roban la plata a la gente, que sos unos mentirosos. ¿Cuántas veces han hablado así nosotros? Pero dice acá, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, dice Neveí, de su gracia. ¿Qué quiere decir? Que estas personas, a través de ver en tu vida la forma que te comportás, el día que sea esa la forma, que sea ese el motivo para que un día ellos puedan creer cuando la gracia de Dios llegue a su vida y puedan glorificar a Dios también. Que sea esa la forma, que sea esa la manera en cual las personas puedan creer de verdad al Señor, pueda ser ese el medio por el cual ellos lleguen a Cristo. Eso es lo que está queriendo decir el versículo. ¿Y por qué presta tanta atención a la manera de vivir? ¿Y por qué más en este tiempo? Porque la gente está cansada de escuchar palabras. La gente ya está defraudada de los cristianos. Está defraudado que le decimos, vení a Cristo, que hay una nueva vida para vos. Y vos decís, ¿y dónde está en vos? Porque no se ve. ¿Cuál es esa nueva vida que me hablas? Yo te sigo viendo igual que siempre. Hablás de la misma manera, te comportás de la misma manera, tratás a tu familia de la misma manera. Pero cuando nuestra vida refleja a Cristo, cuando mi familia refleja a Cristo, entonces las personas dicen, empiezan a ver, dicen, no, este no es solamente chamuyo. Y te miran. Mirá, este trata bien a su esposa, la ama, él es fiel. Y esta mujer le obedece en todo. Mirá cómo se sujeta a su esposo. Miren esos hijos. No son los terribles del barrio. Le dicen gracias papá, hola mamá, buenas tardes, buen día. Esto no se ve. Esto yo quiero para mi casa. Esto yo quiero para mi hogar. Esto es lo que quiero. Esto es lo que quiero en mi hogar que está destruido. Es esto lo que quiero. Por eso, por medio de tu buena manera de vivir, será ese medio por el cual aquellas personas que te estén mirando van a glorificar a Dios el día que sean visitados por su gracia. Es como dijo, hoy leía a la Cueva, ¿no? Y él contaba una historia que él sabía de chico. Un hombre muy piadoso visitó a un moribundo que estaba postrado en una cama en un hospital. Este hombre ya estaba a punto de morir y este varón piadoso va a verlo, va a visitarlo. Y dice que cuando este hombre ya mayor, que está para morirse, lo mira, lo mira así y le dice, si usted supiera quién soy yo, que yo fui el que asesiné a tu padre, seguramente no hubieras venido a verme. Ese moribundo le dijo si vos supieras quién soy yo, seguro que no vas a venir, porque yo maté a tu padre. Pero dice que el hombre piadoso lo mira y le dice, yo lo sabía aún antes de venir a verte. Yo ya lo sabía, pero igual te vine a visitar. Dice que este hombre moribundo, al ver tal muestra de amor, produjo en él un quebrantamiento tan grande que lo guió justamente a la salvación antes de morirse. ¿Ven cómo
nuestra manera de vivir habla mejor que nuestras palabras. La Cueva contaba esto, una historia verídica. Qué real que es entonces. Nuestra manera de vivir tiene que glorificar a Dios. Y hablando de nuestra manera de vivir es también por medio de nuestras obras. Fíjense, Mateo capítulo 5, versículo 16, hemos leído hoy: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad en un monte no se puede esconder. Y fíjense lo que dice: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre la lámpara, sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué pensaría yo de que voy a prender una luz bajo una mesa? ¿Para qué sirve? No tiene ningún sentido agarrar una luz y taparla. Fuimos creados para mostrarnos, para que se vean nuestras buenas obras. Muchas veces las palabras, muchos así lo dicen los que comunican, ¿no? Muchas veces las palabras tienen que ser llevadas a una interpretación. O sea, a veces no hay personas que te hablan, ¿no? Te hablan, y tenemos a alguien acá, un psicólogo, que muchas veces escucha, ¿no? Y llega un momento que uno muchas veces dice: ¿qué me habrás querido decir? ¿No te pasa a veces que te hablan un montón, ¿viste? Y este está siendo irónico, me dijo la verdad. A veces hay que intentar interpretar lo que nos dice, ¿no? Cuando uno habla mucho o habla muy rápido, ¿no? ¿Qué me habrá querido decir? A veces las palabras necesitamos un diccionario de interpretación, pero eso es lo bueno que tienen las obras. Nuestras obras son mucho más fáciles de comprender. Yo le puedo hablar muchas cosas buenas a Fede, pero una buena obra que yo haga por él va a quedar mucho más claro. Mirá, yo te amo con todo lo profundo de mi ser, el mar que desciende, ¿viste? Y empezamos a decir todo eso, me ama, claro, y de repente Fede está en un momento de situación difícil y ahí le tiende una mano de ayuda. Él que va a decir: me ama. Se nota, no tuvo que decir muchas palabras. Se nota que me ama, porque estuvo en el momento que lo necesité. Una acción es mucho más fácil de comprender. Es mucho más fácil de entender. Van a llevar a una reflexión en el inconverso, porque la gente del mundo no está acostumbrada a que se la haga bien así porque sí. Cuando te dicen: bueno, te ofrecemos esta cosa, ¿y qué te va a hacer? No, nada, dale, ¿qué tengo? Somos desconfiados cuando se nos ofrece algo gratuitamente. El mundo es re desconfiado. Entonces lo va a llevar a reflexión, ¿sí? Este me dio algo sin que yo le haya dado nada a cambio, sin sacar nada. En los inconversos le vas a reflexionar. Y en los cristianos les ayuda a imitar. En el inconverso lo hace reflexionar. En el justo lo hace imitar. Decir: qué bueno esto que hice. Yo quiero imitarlo. Voy a hacer también como él hizo. Era como cuando vieron, ¿se acuerdan los discípulos que vienen a decir a Jesús? Vimos a unos por ahí que estaban en tu nombre orando y predicando en tu nombre. Y dijimos: cállense. Dijo: déjenlos. Si lo hacen en mi nombre, gloria a Dios, están haciendo algo bueno, déjalo. Si están predicando el Evangelio, gloria a Dios, me están imitando a mí. Seamos imitadores de lo bueno. De lo bueno sí, seamos imitadores. Vamos viendo las últimas dos. 3 nos quedan. ¿De qué manera también glorificamos a Dios? Por nuestro comportamiento correcto en medio de la persecución. Cuando somos perseguidos, cuando somos vituperados,
glorificamos a Dios cuando actuamos de la manera que tenemos que actuar. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Fíjense, pero si alguno padece como cristiano, no tenga vergüenza de eso, sino glorifique a Dios por ello. ¿Cuál es la clave? Padecer como cristiano. Padecimientos van a venir, pero no padezcas, dice, fíjense en el versículo anterior, el 13 y el 14. Versículo 12, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña aconteciese, no digan, me vino esta prueba, ¿qué hago? No se sorprendan, sino que gócense por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, de aquellos que los persiguen, pero por vosotros es glorificado. ¿Qué es lo que está queriendo decir acá? Muchas veces somos vituperados, muchas veces somos perseguidos. Y esa parte muchos no nos gusta. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Cuando Cristo nos salvó, nos ha hecho herederos. Y eso todo empieza a decir, gloria a Dios, aleluya, somos herederos de todas las cosas, de todas las promesas, de todas las bendiciones. Sí, pero también sos herederos de los sufrimientos que Cristo padeció. Si Cristo es glorificado, nosotros un día también vamos a ser glorificados en gloria con Él. Pero si Cristo también padeció, nosotros también vamos a padecer con Él. Eso ya no me gustó, pero es la realidad. Es la realidad. Sufrió por nosotros, ahora hay que sufrir por Él. Y el tema es, ¿cómo sufrimos? Algunos dicen, ninguno de vosotros padezca como un homicida o ladrón o malhechor. Padezcan como cristianos, gócense en el medio de la tribulación, gócense en el medio de la persecución, tengan un gozo en el Señor, gócense. La forma de padecer como cristiano es, aún en los momentos difíciles, gozarse en Cristo. Aún en los momentos complicados, el gozo no se pierde. No quiere decir esto que nos van a pegar un palo en la cabeza y vamos a estar recontentos, pero el gozo no se pierde. La esperanza no se pierde. Y no decimos, ¿qué pasó, Señor? Si me pasó esto porque vos me dejaste. No, padecemos así como Cristo padeció. Si queremos juntamente con Él reinar, juntamente con Él tenemos que padecer. Y cuando padeces de la manera correcta, glorificás a Dios también. Aleluya. También glorificamos a Dios por medio de mantener la unidad de la iglesia. Cuando hemos visto ya en el libro de los Efesios, la unidad es producida por el Espíritu, pero Dios nos manda a nosotros a mantener la unidad unos con otros. ¿Se acuerdan que la hemos visto ya? Fíjense en Romanos capítulo 15, versículos 5 y 6. Romanos capítulo 15, versículos 5 y versículo 6. Romanos 15, 5 y 6. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estamos unánimes, cuando
cumplimos, ¿se acuerdan que hemos visto los mandamientos de los unos a los otros? Cuando cumplimos con eso, cuando trabajamos por la unidad de la congregación, glorificamos a Dios. Cuando me esfuerzo por animar a mi hermano, cuando me esfuerzo por amar a mi hermano como Cristo nos amó, cuando oro por mis hermanos, cuando puedo ayudarlo, cuando puedo sostenerlo, cuando puedo estar con él, gozarme con él, llorar cuando él llora, cuando puedo cumplir con todos los mandamientos de los unos a los otros, trabajando en la unidad del cuerpo de Cristo, entonces Él recibe toda la gloria. Y vamos a ir al último de hoy. La última manera que vamos a ver hoy de cómo glorificamos a Dios se encuentra en el Evangelio según San Juan. San Juan, capítulo 21, versículos 18 y 19. Jesús acá habla con el apóstol Pedro, con su discípulo, y le dice a Pedro: de cierto te digo, Pedro, cuando eras más joven, vos te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya vas a ser viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará donde no quieras. Esto dijo Jesús, dando a entender con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Una forma con la cual glorificamos a Dios es por medio de dar nuestra vida por Él. Pedro, muchos saben sobre la historia de Pedro, cómo él murió mártir. Él, a punto de ser crucificado, él le pide a aquellos que lo van a crucificar, pide y le dice: voy a ser crucificado, les pido que me crucifiquen al revés, pónganme al revés. No entendían. ¿Cómo al revés? Sí, al revés. Porque no merezco la honra de morir como murió mi maestro, como mi Señor murió. No soy digno de morir como Él murió. Crucifíquenme al revés. Y fíjense que acá Jesús le dijo: cuando seas anciano, te van a llevar a donde vos no quieras. Pero dice que Jesús le dijo esto dando a entender de qué manera Él, al morir, iba a glorificar a Dios por medio de su muerte. Por medio de dar nuestra vida por su nombre, por su causa. Glorificamos a Dios. La pregunta que podemos hacernos en esta noche es: ¿estamos dispuestos a dar nuestra vida por Él? ¿Estamos dispuestos? ¿Seríamos capaces de renunciar a todo por Él? Él dice: aquel que no aborrece a padre y a madre, por mí no es digno de ser mi discípulo. ¿Qué quiere decir eso de aborrecer? Aquel que estima más a lo que él ama más, aquel que estima más a sus seres queridos, aquel que estima más a su esposa, a su hijo, a su padre, más que a mí, no es digno de mí. No es digno de mí. No lo es. Entonces esto nos tiene que poner a pensar. Esto nos tiene que poner a pensar. ¿Estaríamos dispuestos? ¿Estaríamos dispuestos a entregar? ¿Qué cosas somos las que amamos más? La familia. Nuestra carrera. Primero Cristo, por todas las cosas. Pero pensemos de esta manera. Muchas veces pensamos y decimos: sí, yo amo a Cristo por sobre todas las cosas. Pero Cristo nos dice: eso que te da tanto placer,
eso que te da tanto placer, ¿sos capaz de renunciar por mí? A eso que te da placer, a eso que te gusta, al ministerio con el que ¿qué es más importante? ¿Qué son más importantes? ¿Son más importantes tu ministerio, tu familia? Esos pecados que te dan tanto placer. ¿Son más importantes? No lo son. Bueno, a ver, ¿sos capaz de sacrificarlos por mí? ¿Sos capaz de darlo por mí? Señor, yo te amo. Bueno, eso que te da tanto placer, eso que es pecaminoso, que a mí no me agrada, ¿sos capaz de darlo por mí? De decir, renuncio a esto por vos. Y ahí entonces esto nos hace pensar. Cuando somos capaces de renunciar a todo por Cristo, es cuando glorificamos a Dios. Es cuando glorificamos a Dios. Pero ¿cuánto nos cuesta? Seamos sinceros con nosotros mismos. Evaluemos a nosotros mismos y digamos, oh, cuántas veces me he aferrado a tantas cosas de este mundo. Hay personas que dicen, bueno, para mí lo importante en mi vida es terminar mi carrera. Para mí lo más importante es llegar a ser un pastor. Para mí lo más importante es formar una familia. Todo eso está bien. Pero, ¿serías capaz de renunciar a todo por Él? Hay un versículo que se me viene a la mente. Fíjense lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. Yo no digo acá que diga, bueno, esto quiere decir que Dios me va a sacar todo lo... No, lo que está hablando acá es, estoy dispuesto. Así como Cristo fue capaz de dar todo, de entregar todo, de darse todo, yo tengo el mismo pensamiento en mi mente. Soy capaz de darlo todo por Él. Soy capaz de, como fue con sus discípulos, decir, síganme, y ellos dicen que al instante dejaron todo. ¿Soy yo capaz también de dejar todo por Él? Vamos a orar esta noche. Densa oscuridad vagué, perdido en el error, la senda va